Bienvenidos y bienvenidas a Informa Talks, el podcast donde conversaremos sobre la informalidad. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo INSEAD, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid, que conecta a investigadores, instituciones, empresas y actores sociales de Europa y América Latina para repensar la informalidad en el mundo actual. Informal Talks. Síguenos por el otro sendero. Buenos días a todos. Hoy queremos daros la bienvenida a Informal Talks, el podcast sobre informalidad del proyecto europeo INSEAD. En este primer episodio queremos arrancar con una pregunta esencial. ¿Qué es la informalidad? Como veremos, no existe una respuesta ni única ni universal. Para empezar, vamos a conocer el contexto de este podcast y del proyecto que lo impulsa. Nos acompaña el coordinador del proyecto europeo INSEAD, el profesor Santos Ruesga, catedrático del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a contar de qué trata esta iniciativa y por qué es relevante hoy hablar de informalidad. Bienvenido, Santos, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consiste este proyecto, su nombre y cuáles son sus objetivos? Gracias por invitarme y buenos días. El proyecto es una red de investigadores y técnicos. No es un proyecto de investigación como tal, sino que se nutre de investigaciones, de trabajos, de herramientas que han hecho miles de personas a lo largo de más de 50 años sobre la informalidad. Entonces lo que queremos es crear una red y su objetivo es permanecer, es decir, que aunque el proyecto dura 4 años, nuestra intención es que permanezca el proyecto después. Ese sería el objetivo fundamental. Además de eso, hay otra serie de objetivos, como puede ser el crear algunas herramientas, fundamentalmente ya de tipo informático, para el análisis y el estudio de la informalidad en los distintos países o en distintos escenarios. En tercer lugar, también queremos contribuir a difundir los trabajos que hay para la comprensión del fenómeno de la informalidad. Y bueno, creando una página web, creando distintas herramientas de comunicación. Acabamos de realizar un plan de comunicación para llevarlo a cabo en estos días, que se lo enviaremos a la Comisión Europea, e incluye varias herramientas de comunicación y diseminación de la información. Y en cuarto lugar, en alguna medida la red también pretende sensibilizar a los poderes públicos, a la población en general, a los ciudadanos, sobre este fenómeno de la informalidad que, como tú has dicho en la introducción, adquiere distintas facetas y, por lo tanto, podemos entender que como hace 40, hace 50 años era importante y ya se hablaba de informalidad en muchos niveles y en muchas facetas, pues va cambiando el fenómeno, van introduciéndose nuevos aspectos, nuevas facetas y por lo tanto el fenómeno sigue siendo importante desde el punto de vista de la acción pública, desde el punto de vista de los efectos que puede tener el no abordarlo, desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista laboral, etcétera. Y en alguna medida nuestra labor, difundiendo el conocimiento que se tiene del fenómeno, es contribuir también a que las administraciones públicas, a que los poderes públicos en alguna medida lo aborden, con mayor o menor éxito. Muy bien, y dentro de este proyecto, ¿cuántas instituciones forman parte? ¿De qué tipo son? Y sobre todo, ¿de cuántos países? Contamos con 27 grupos de trabajo de 27 instituciones diferentes. Somos aproximadamente 15 países, 6 países europeos y 9 latinoamericanos. Estas instituciones se distribuyen entre ellas y hay 2 tipos de instituciones. Unas son académicas, que están dedicadas, por tanto, volcadas más en el análisis y conocimiento del fenómeno, en la investigación, y otras son de diferente tipo, pero no académicas, como empresas, fundaciones, instituciones que en alguna medida están interesadas en el fenómeno y que
participan o pueden participar en la elaboración de herramientas, que es uno de los objetivos que nos planteamos llevar a cabo en estos 4 años que dura el proyecto. ¿Y cómo surge la idea de plantear un proyecto como este y qué resultados se esperan del mismo? La idea se me ocurrió porque la inicié yo hace un par de años a partir de mi propia experiencia personal. Es decir, yo llevo como 40 años o una cosa así trabajando en este tema, investigando, participando en formación, etcétera, y tenía pues bastantes contactos a lo largo de Europa y Latinoamérica, de distintos países, Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, en Europa, Italia, Alemania, Rumanía, Polonia, etcétera. Y la idea era, bueno, dar una dimensión mayor a mi propio trabajo, que tenía pues, una dimensión bastante limitada, pero bueno, importante, creo yo, darle una dimensión y una estabilidad en el tiempo. Bueno, ya iba teniendo yo una edad y tenía unos añitos y por lo tanto me podía plantear dar ese salto a crear una red pues, en este momento me parece que hay 120 o 125 investigadores y técnicos y contribuir con mi trabajo a que se difundiera a lo largo de todos estos países pues el conocimiento que tenemos, que ya es bastante, acerca de la informalidad y en la medida de lo posible aprovechar, poner las bases para que ese conocimiento que tenemos sirva para avanzar un poco con futuras investigaciones, etcétera. De ahí pues todo el tipo de actividades que estamos haciendo, que fundamentalmente es de difusión, de contraste, de debate, de enseñanza también, de teaching, incluso de formación a futuros investigadores o técnicos que puedan participar en esto. De ahí surge el proyecto, de mi propia experiencia. Me he ido juntando con colegas, inicialmente colegas de Argentina, de Alemania, etcétera, que han puesto su granito de arena en este proyecto, que como digo, pues de momento abarca a 120 personas, pero esperamos que en el transcurso de su desarrollo la red que estamos creando se vaya ampliando. Ojalá que sí. Y Santos, ya por último, ¿cuál es la importancia de estudiar el concepto de informalidad en la actualidad y qué relevancia tiene en la agenda política y académica? Es importante en la medida que es un fenómeno cuantitativo importante, es decir, abarca o incluye, podemos hablar desde un 15 o un 20% de la población activa hasta un 90% en algunos casos extremos de personas que están trabajando. Entonces, cuantitativamente es importante, pero también lo es cualitativamente, desde un punto de vista sociológico, incluso desde un punto de vista de filosófico, moral. La actividad informal tiene muchas implicaciones en la vida de la sociedad, en la vida de las personas y, por supuesto, también en la relación de los administradores con las administraciones públicas. Entonces hay toda una serie de facetas, de perfiles de la informalidad que nos afectan cotidianamente y que bueno, merecen un estudio y un tratamiento importante, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista de las administraciones públicas, hay dos formas de abordar el fenómeno en sí. Una, concebirlo como un fenómeno exclusivamente de defraudación, de fraude, de incumplimiento de normas, etcétera, y por lo tanto poner en marcha mecanismos represivos. Y otro, que es el que va ganando más adeptos en el ámbito de la academia y en parte en la administración pública, que es la idea de, bueno, que se tratan de actividades que están ahí,
que no las contemplemos solo como la parte o la vertiente de no cumplimiento de normas irregulares, sino también la incapacidad de adaptarse a, o al menos momentáneamente, en un determinado momento inicial, de adaptarse a las condiciones de los mercados en los que operan. Entonces, concebirlo más las actuaciones de la administración pública como un proceso de transición de lo informal a lo formal, pasando por distintas etapas. Ahí es donde estamos y bueno, quizás es interesante desde el punto de vista de las administraciones públicas. No hay mucho, tampoco en el ámbito académico es un tema estrella, a pesar de la importancia desde el punto de vista cuantitativo que tiene, pero sí hay un buen número de académicos que están atendiendo a este tema, o al menos están atendiendo colateralmente por la relación que tienen otros temas. Por ejemplo, ahora vamos dentro de un rato a hablar con Esteban y Jaime, ellos tratan temas de pobreza. Bueno, hay mucha relación entre la informalidad y la pobreza. El campo fundamental de desarrollo de la informalidad es en actividades de baja productividad, abarcando a personas o a ciudadanos con baja renta, con niveles bajos de renta, etc. Es un tema transversal con muchos otros temas que pueden preocupar a los investigadores. Entonces, bueno, en eso estamos, no exclusivamente en dedicarnos a la informalidad stricto sensu, en el concepto que queramos utilizar, sino también en sus relaciones con otros temas. Y desde el punto de vista de las administraciones públicas, bueno, hay distintos comportamientos. Es decir, en general en el ámbito europeo nos encontramos más una concepción de incumplimiento de normas, de fraude, etcétera, y por lo tanto las administraciones públicas están más preocupadas por el que se cumplan las normas, el imponer sanciones, etcétera, etcétera, digamos la vertiente represiva de abordar este fenómeno, y quizá en otras zonas de menor desarrollo económico les preocupa que no desaparezcan esas actividades con mecanismos represivos, o no solamente se haga eso, sino que se tenga en cuenta que es una actividad que puede desarrollar, que puede alcanzar un nivel de dinamismo más o menos interesante, y que desde el punto de vista de un país que su nivel de renta es bajo y su nivel de crecimiento, su dinámica de crecimiento y de desarrollo es lenta, pues todo contribuye, y que quizá el enfoque más es un enfoque mixto de combinar el palo y la zanahoria, es decir, el cumplimiento de las normas hay que cumplirlas, pero al mismo tiempo hay que procurar buscar aperturas hacia fórmulas que hagan emerger paulatinamente la actividad informal, pero a base de un mayor dinamismo económico, una mayor productividad, etcétera. Pues Santos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por habernos acercado al proyecto INSEAD. Ahora, muchas gracias a vosotros. Gracias. Ahora vamos a dar paso en la siguiente sección, en la que se nos unirán Esteban Nina y Jaime Ramírez de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, para debatir con Santos sobre las diferencias en el concepto de informalidad que existen entre Europa y América Latina. Esteban Nina es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y sus principales temas de investigación son el análisis y evaluación de las políticas sociales, desigualdad y pobreza, el salario mínimo constitucional y el mercado laboral. Por otro lado, Jaime Ramírez es profesor en el Instituto de Salud Pública de dicha universidad y es experto en economía y en gestión de la salud. Hola de nuevo, iniciamos estos debates de la red INSEAD, la red sobre análisis comparativo y conocimiento de la informalidad en América Latina y en Europa. Y vamos a tener hoy una tertulia a tres con Esteban, ya los presentó anteriormente Laura, con Jaime. Buenos días, gracias. Jaime, buenos días, Esteban. Gracias, Santos. Fundamentalmente nos vamos a centrar en un tema que inicialmente preocupa y que evidentemente está en el arranque de todos los debates sobre la informalidad, que es el concepto mismo del fenómeno de la informalidad. En general, en Europa utilizamos un concepto, ahora hablaremos de ello,
que difiere del que habitualmente utilizáis en América Latina. Entonces, bueno, podemos empezar por ahí y comentar lo que os parezca oportuno. Gracias, Santos. Sí, pues como tú dices, hay unas diferencias entre la concepción de la Comunidad Europea y los países de América Latina, en concreto en Colombia. En Colombia, institucionalmente, el Departamento de Estadística, es una entidad pública, tiene mucho apoyo técnico, asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, quien ha apoyado en el fomento de estandarizar las encuestas de mercado laboral y en incursionar nuevos temas. Y uno de esos nuevos temas es la informalidad. Por lo tanto, la CEPAL también ha apoyado que sean criterios de la OIT los que se implementan. Y en Colombia se mide trimestralmente el indicador de mercado laboral como la tasa de desempleo, la tasa de ocupación, y en ese conjunto de indicadores se define la informalidad de la siguiente manera. Tiene relación con identificar primero la población ocupada. Y de la población ocupada, una siguiente fase es preguntar si tiene cobertura esa persona que está ocupada en seguridad social y si cotiza, contribuye al régimen, al sistema pensional. Lo primero. Lo segundo, si hay un contrato formal. Si no hay el contrato verbal o escrito formal, entonces estaría informalidad. Luego, el otro criterio que tiene que ver es con el tamaño de la empresa, que inicialmente antes de la pandemia era de 10 trabajadores en la empresa, se ha reducido a 5 por recomendaciones de la OIT. Y luego el tema de la posición ocupacional. Están, por ejemplo, los empleos de cuenta propias, trabajadores familiares, el servicio doméstico, ¿sí? O empleos sin contrato. Y finalmente, el criterio de estatus legal. Si esa empresa pequeña está sin registro mercantil en la Cámara de Comercio o si cuenta o no con contabilidad completa. Uh-huh. Bueno, nosotros en Europa en general la preocupación ha estado muy dirigida a hacer una estimación. Primero, inicialmente partíamos de la definición de la OCDE sobre la economía sumergida, informal. Aquí se hablaba más de economía sumergida y de ahí derivaba el empleo sumergido, etcétera, que venía a decir que era todo aquello que no estaba contabilizado en los mecanismos contables habituales, la contabilidad nacional, básicamente. Claro, eso es muy complejo de medir porque si no está contabilizado, por definición no lo podemos medir o lo podemos medir. Y a partir de ahí surge una idea de, bueno, vamos a ver qué es lo que hay como actividad que no esté medida y qué es lo que hay por descarte, por diferencia, que es la actividad que está medida. Bueno, la que medimos la sabemos y vamos a ver la otra. Y a partir de ahí surgen toda una serie de métodos para medir o estimar esa parte. De lo cual se deduce que estamos manejando un concepto de economía informal y por extensión de empleo informal algo distinto al que utilizáis vosotros en Latinoamérica. Yo diría que las diferencias básicamente es que nosotros estimamos o consideramos un concepto con perfiles jurídico-políticos y vosotros tenéis perfiles también económicos, además. ¿Qué quiero decir? Bueno, básicamente aquí nosotros llamamos economía sumergida aquella que no se somete a las reglas y por lo tanto es afuera, no se contabiliza. O bien porque no paga el fisco, o bien porque no paga seguridad social, o ambas cosas a la vez, que sería lo más normal, o porque no cumple con otra serie de normas. Entonces, se trata de buscar la frontera entre lo que es legal y no es legal, o lo que es irregular y lo que no es irregular, de tal manera que podamos medir
ya digo, con distintos métodos, cuál es eso. Por lo tanto, nosotros no contemplamos si la empresa tiene un tamaño mayor o menor, no contemplamos, por ejemplo, si son determinados sectores que tienen unos perfiles de trabajo poco cualificado, etc. No, es si está o si no está. Es una idea más simple. Pero ahí, bueno, podemos incluir en el ámbito de la informalidad, pues actividades que sean altamente productivas, simplemente porque no están dadas de alta en la seguridad social los trabajadores o porque no tienen, bueno, registro mercantil o algunas de las características que determina la regulación o la legalidad. En ese sentido, yo creo que el concepto de la OIT y más particularmente el de la CEPAL, lo que quiere es hacer referencia a actividades muy poco productivas o a trabajos que realizan actividades poco productivas y que por lo tanto, bueno, le dan un perfil a la economía del país en el que se trate, en que hay sectores muy poco desarrollados. Entonces, de ahí que combinéis el sector con las personas. Aquí no hablamos de sectores informales, bueno, hablamos de sectores en los que hay informalidad o en los que hay economía oculta, sino que hablamos de empleos y particularmente de actividades económicas. Por lo tanto, inicialmente tratamos de de estimar el valor añadido y a partir de ahí, bueno, haciendo imputaciones sobre la productividad de ese valor añadido, tratar de estimar el empleo sumergido. Aunque también hay otros métodos que no pasan por estimar la economía, sino directamente el empleo a través, por ejemplo, de registros de las inspecciones de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, en esa idea yo diría que el concepto europeo que estamos manejando más habitualmente es más jurídico-político, aunque luego no, lo cual nos da una frontera más o menos clara, y el vuestro reúne o junta las dos condiciones o los dos elementos definitorios, jurídico-político y al mismo tiempo económico. Esa es un poco donde yo veo que están las diferencias. No son incompatibles, pero estamos pensando y midiendo fenómenos distintos. Sí, yo quería complementar un poco con el énfasis un poco histórico del desarrollo del concepto de informalidad. Creo que Colombia vivió un proceso de crecimiento demográfico combinado con urbanización muy acelerada en un periodo de tiempo muy corto. Y hubo un proceso de migración de poblaciones rurales producto de un conflicto armado hacia las ciudades. Y las ciudades no tenían un desarrollo industrial que les permitiera captar este flujo de poblaciones y además porque las poblaciones no estaban ni con la experiencia y el entrenamiento para vincularse a un proceso de desarrollo industrial que también era muy bajo. Entonces existe un problema urbano, un problema demográfico y un problema de lo que se llama un poco el capitalismo de desarrollo tardío de Colombia, y entonces todas estas poblaciones no encontraban claramente una opción laboral propiamente dicha, sino una opción económica de vivir, un poco de hacer servicios relacionados con el comercio y la autosubsistencia para generar condiciones de supervivencia de los hogares. Por eso el fenómeno de la informalidad no es solo un problema laboral, es un problema también relacionado con la pobreza, es un problema relacionado con la congestión urbana, con bajos programas de desarrollo urbano, y entonces eso mezclado le da una condición típica a Colombia de tener una altísima informalidad, una inestabilidad del mercado laboral muy grande y una muy baja capacidad del Estado para enfrentarse a este problema. Bueno, pero eso es una parte derivada del proceso de desarrollo que no es muy distinto a lo que
en otra dimensión ocurre en África o en gran parte de Asia. Es decir, es todo el flujo de crecimiento que conlleva fuertes migraciones, fuertes flujos migratorios, y que no hay una demanda de mano de obra suficiente y tienen que autocreársela, ¿no? Cuando llegan a las ciudades. Pero cuando el fenómeno avanza ya hay más elementos, no es solamente el fenómeno de pura subsistencia, y ese es, llegado al nivel de desarrollo europeo, el que observamos. Es un fenómeno, bueno, con una parte de capacidad de subsistencia, pero sobre todo es un fenómeno que genera situaciones de competencia desleal entre distintos productores, etcétera. Están mezclados ambos elementos. Por ejemplo, ahora observamos en los países europeos, donde está empezando, desde hace unos años, hay unos flujos migratorios muy fuertes de externos, no internos, sino de países africanos fundamentalmente, pero en nuestro caso en España y de Latinoamérica, donde hay una parte de esa economía informal que es de subsistencia. Y quizá en ese punto de encuentro es donde tendemos que atender más al concepto de CEPAL que utilizáis vosotros, porque sí que empieza a haber algo de economía de subsistencia. No alcanza grandes dimensiones porque los mecanismos de fiscalización, de regulación-fiscalización, son fuertes en Europa, en Estados Unidos, son potentes y dificulta que esas actividades se desarrollen, porque hay mecanismos de fiscalización que no las permiten, pero algo hay. En la medida en que está entrando flujos de población, está habiendo un incremento importante de la oferta de trabajo, también en el ámbito de las ciudades sobre todo. Bueno, pues no hay demanda suficiente y se va creando una especie de autodemanda, de autónomos, etcétera, que generan su propio empleo a base, pues, de comercio informal, de producción casi semi-artesana en pequeña escala de determinados bienes de consumo, de servicios también no regulados que están ahí como mecanismos de subsistencia. Algunos de ellos ya empiezan a ser servicios incluso filtrados por una tecnología avanzada, como puede ser el fenómeno de los riders, que es un fenómeno de trabajo y de empleo muy precario, pero que está y que funciona en relación con las tecnologías de comunicación, ¿no? De información y comunicación. Si no existieran estas tecnologías, pues este fenómeno de los repartidores de comida o de otro tipo de cosas no existiría. Entonces es una combinación de tecnologías avanzadas con empleo muy precario, ¿eh? Por el lado de los que lo practican es economía de subsistencia, de los que realizan ese trabajo es economía de subsistencia, por el lado de la oferta de trabajo, pero por el lado de la demanda de trabajo es un problema de competencia desigual. Entonces, por ejemplo, es curioso cómo el tratamiento de los tribunales en el caso español y en el caso europeo, que obliga a estas empresas a dar de alta como asalariados a los riders cuando estaban operando como autónomos y en condiciones de precariedad, ¿no? Bueno, también. Entonces, ambos fenómenos se van combinando en el tiempo, pero la parte de subsistencia, por así decirlo, de hegemonía de la subsistencia, que como tú muy bien contabas, Jaime, aparece en Colombia, en todos los procesos de desarrollo, bueno, aquí ya existe menos. Aquí está más vinculado a la inmigración desde el sur, desde Latinoamérica, etcétera, ¿no? Hay un tema que yo quisiera preguntarte sobre la relación que habría entre el fenómeno de la informalidad laboral o la economía informal con las políticas públicas. Y eso es un tema también que nos interesa mucho y que motiva nuestra participación en INSEAD, es cómo el estudio de este fenómeno social nos puede llevar a plantear recomendaciones de política pública. Y es que en Colombia hay una gran ausencia de políticas laborales. Lo que ha primado desde hace 30 años, desde el 90, que entró el Consenso de Washington promoviendo un modelo de desarrollo en función de las exportaciones, ya no de un modelo de sustitución de importaciones, eso genera una crisis social.
gente que no puede adaptarse a un nuevo modelo económico y en Colombia se pone de moda las políticas sociales. O sea, a los pobres hay que darles una ayuda monetaria y un subsidio, pero no se trabaja, se sustituye la política social a la política laboral. Y es por eso que hoy en día muchos informales en Colombia, que son el 55% de los ocupados, no piden, y por eso es el caso de la reforma laboral que hay en Colombia, no demandan porque ya están relativamente atendidos por un subsidio como población pobre. Como población pobre. Y en eso coincidimos contigo, que es la informalidad de subsistencia. Y que hace falta más bien son unas políticas que incentiven una política laboral para esta diversidad que hay en Colombia. Por ejemplo, se podría decir en la tipología de Colombia, la informalidad inducida. Es que muchos emprendimientos no logran avanzar porque hay muchas barreras de acceso a la formalidad. Por ejemplo, el tener ciertos componentes de contabilidad, el registro ante Cámara de Comercio. Entonces, muchos emprendedores se quedan limitados porque son muy rígidas. Y lo otro es que también hay emprendedores que prefieren a veces estar en la informalidad por decisión, digamos, de maximización de beneficios, ¿no? Por costo-beneficio. Pero ese fenómeno no está asociado a las políticas públicas en la agenda de gobierno. No, además, bueno, al menos aquí en Europa, pero creo que en Latinoamérica en alguna medida, la preocupación siempre ha estado en cumplir la regulación, y por lo tanto establecer mecanismos de fiscalización y de sanción ante esas situaciones. Eso, frente a los fenómenos que hablábamos fundamentalmente de subsistencia, tiene poco futuro. Es decir, no basta solamente con que hagamos grandes normas, porque no hay capacidad de cumplirlas, o cumplirlas tiene un coste muy elevado para gente que tiene una actividad de subsistencia. Tampoco la solución es, como decías tú muy bien, las políticas sociales de los pobres, ¿no? Es decir, es un subsidio, ¿no? Aquí, en general, aunque ahora está perdiéndose ese criterio, ese tipo de políticas sociales estaban muy vinculadas a la búsqueda de trabajo. Entonces tú estabas cobrando o bien subsidio de desempleo, o bien una renta mínima de inserción, etcétera, siempre que estuvieras dispuesto a trabajar y que dieras, los pasos necesarios, y al mismo tiempo la administración te ayudaba. Cuando el fenómeno se extiende un poco, eso empieza a ser una especie de, como dicen aquí a veces, de la paga de los vagos. Es decir, estamos haciendo vagos más que realmente activos. Entonces, ¿por dónde se están enfocando las políticas en algunos de los Estados miembros de la Unión Europea? Por ejemplo, yo recuerdo en Alemania, en algunos países del centro de Alemania, en activar, es decir, en hacer que esa actividad de subsistencia o actividad de bajo rendimiento, de baja productividad, le demos herramientas que no sean solamente la sanción, para que puedan desarrollarse mejor. Le demos herramientas de formación, de educación, de tecnología o de acceso a la tecnología, etcétera, etcétera. Por ahí va la dirección, yo creo, correcta, es decir, asumir que es una actividad que existe, que en parte puede ser debida a problemas de subsistencia de quienes la realizan, o en parte es un problema de evasión fiscal, de distintos elementos fiscales, pero que en todo caso son actividades que hay que ir haciendo que se desarrollen, que ganen peso, que ganen cuerpo en los mercados en los que ellos actúan. Y para eso tus medidas tienen que ser otras. No solamente por supuesto, debes tener unas regulaciones que exijan el cumplimiento de las normas, para eso las creas, pero primero, cuando se cumplen las normas, pensar que no sean excesivamente gravosas para incentivar la informalidad, y segundo, que una vez que están las normas hacen falta muchas medidas complementarias para que la actividad sea una actividad realmente productiva, que realmente gane cuota de mercado, gane competitividad la empresa o las empresas pequeñas que se estén haciendo. Esa es la idea con la que estamos trabajando ahora, y las propuestas que se hacen a
las administraciones van por ahí. Sí, yo complementando un poco lo que venimos planteando, Colombia ha hecho como un esfuerzo de hacer incentivos y hacer financiamiento para la creación de unidades productivas que inicialmente están en la informalidad para que avancen en modernizar sus procesos tecnológicos y sus procesos jurídicos, digamos. Entonces, por ejemplo, yo participé hace muchos años en el Programa Nacional de Desarrollo de la Microempresa. Entonces, nosotros teníamos un gran fondo para financiar proyectos de inversión y teníamos un fondo para financiar asistencia técnica en la estructuración como administrativa y tecnológica de esas empresas. Y las empresas tenían cierta capacidad de autoorganización y cierta capacidad de producir bienes, pero cuando iban al mercado tenían muchas dificultades para insertarse en el mercado y competir con la misma economía informal. Entonces, estos programas, infortunadamente, después de, 15 años de desarrollar programas de desarrollo de la microempresa, no lograron ningún desarrollo. Esto se transformó en otro que se llamaba el Programa de Adaptación Laboral de la Industria. Entonces, digo, es que hay un problema laboral y es que los costos laborales son muy altos, entonces necesitamos hacer una adaptación laboral a la industria para facilitar el proceso de crecimiento como la economía formal y de reconocimiento de las relaciones laborales. El problema en Colombia es que los objetivos de la política son muy grandes y los medios son muy pequeños. Entonces tenemos objetivos de largo plazo que requieren inversiones muy grandes y las inversiones de gasto público son demasiado pequeñas. Entonces los programas hacen programas de capacitación y asistencia técnica, pero a la hora de solucionar el problema del financiamiento para modernizar la estructura productiva de las empresas no hay plata. No, y yo creo además que hay un problema en los sectores públicos latinoamericanos, también en Europa, no cabe duda, que es cómo implementar esas medidas. El problema aquí es que yo creo que los grandes programas nacionales de ese tipo, de microempresa y tal, no tienen mucha validez. Primero porque estás actuando sobre realidades muy distintas. Entonces probablemente hay que descender mucho más al plano regional o incluso al plano local. Es decir, los ayuntamientos pueden tener un papel importante que jugar aquí para la inserción de inmigrantes y canalizar hacia actividades que poco a poco van siendo formales. O sea, tú tienes una legislación y tienes unos mínimos salariales que además lógicamente parece razonable que eso se proteja en general los niveles básicos salariales, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí lo que tienes son unidades que no se pueden insertar bien. Bueno, establece programas, pero establece programas sobre las realidades que tienes y las realidades nacionales, bueno, son muy poquitas sobre las que puedes y debes actuar. Tienes que ir descendiendo. Y segundo, yo creo que hay un problema en el mundo político que es que se trata de hacer cosas. Es decir, bueno, vamos a dar la impresión de que hacemos algo. No, hay que hacerlo y evaluarlo. Después hay que verlo, si lo que se ha hecho sirve para algo, ha servido para algo. Y eso casi nunca se hace. En Europa, bueno, en concreto en España, se empieza a hacer hace unos cuantos años, pero todavía muy lentamente. Hay que saber en qué se gasta el dinero público, si realmente está siendo eficiente. ¿Cuántas empresas hemos sido capaces de pasar a la formalidad o de incrementar su cuota de mercado con las ayudas que hemos dado? Pues no lo sabemos. Bueno, le das una ayuda a las empresas y adiós, se acabó. O le das un subsidio, como decíamos, a un informal porque tiene una renta muy bajita, pero no sabes cuál es el resultado final. O sea, el problema es tener muy claro el objetivo general, que es poco a poco insertar, formalizar las unidades productivas informales y, en segundo lugar, evaluar. Es decir, saber si realmente eso es algo que no acaba de entrar en la mente de las administraciones, probablemente porque
en fin, hay restricciones políticas en el sentido que duran 4 años los gobiernos y luego ya se han olvidado y no sé, pero es fundamental saber si las medidas que estamos llevando a cabo tienen algún valor. Yo imagino que no es lo mismo intervenir en Antioquía en aras de ir reduciendo la informalidad, de que vaya apareciendo más empleo, etcétera, etcétera, que en el Chocó. O sea, pues son realidades distintas. Antioquía, bueno, ya tiene un cierto desarrollo, tiene una capacidad industrial, etcétera, y en el otro no tiene casi nada. O sea, bueno, ese es el problema. Un plan general de ayuda a la microempresa está muy bien, pero y además todas las medidas debieran tener carácter temporal. Es decir, no podemos pensar que a una empresa se le está ayudando toda la vida, porque entonces quiere decir que esa empresa no es capaz de salir de esa situación. Usted tiene un periodo, le ayudamos, le damos herramientas, le damos asesoramiento, pero un tiempo, si no es que esto no funciona. Bueno, en fin. Sí, yo creo que además de eso, la opinión de la política económica colombiana era como el siguiente diagnóstico: estas unidades productivas tienen debilidades para financiar sus inversiones. Bueno. Luego, desarrollemos un plan de financiamiento para el desarrollo de esa las es otra inversiones. cosa, que el Estado tenga unos recursos financieros y vaya financiando paquetes de programas en determinados ámbitos geográficos o sectoriales, etcétera, etcétera. Pero los grandes programas nacionales yo creo que no funcionan en este caso. En todo caso, en el siguiente episodio de estas conversaciones podremos profundizar en alguno de estos temas. Muchas gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias, Esteban. Y gracias. Seguiremos en contacto a través de la red INSEAI, pues haciendo trabajos de este tipo de diseminación, de formación, etcétera, a todos los miembros de nuestra red y a los que se vayan apuntando. Así es. Gracias a todos por vuestra atención. Esto fue Informal Talks, el podcast del proyecto europeo INSEAI. Muchas gracias por escucharnos y no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos episodios. En este podcast participamos, en la parte técnica, Adrián García Cuadrado y Pablo García León, y en la producción, Javier Vaquero, Nuria Laguna, Laura Vidal y yo misma, Esther Alarcón. Hasta el próximo episodio. Sed muy formales o no tanto.